miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you'll be high when you're feeling low. Only head the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. La música de fondo y la canción está cantada por la hija de uno de los hermanos Ataukuri. Y quiero empezar con este prologuillo que dice: la literatura infantil es aquella que nos une y que más coincide con lo que somos. Pueblos a la vez viejos y nacientes, del hoy y del ayer, presentes y milenarios, del aquí y ahora y de lo lejos y distante. Es también una enorme satisfacción tener a los hermanos Juan y Víctor Ataukuri, ganadores del Premio Nacional de Literatura Infantil 2023, a quien damos la bienvenida con la siguiente pregunta. ¿Cómo nació, Juan y Víctor, la idea de escribir este libro, El niño que lanzaba piedras al río? Bueno, ante todo, muchas gracias a ti, Danilo. Nos conocemos de hace muchísimos años. Siempre hemos estado en la vertiente de la literatura infantil y juvenil. Y recuerdo que el camino que nos has guiado, porque nosotros siempre hemos estado detrás de ti, porque tú siempre también has hecho trabajo sobre la literatura infantil y en el cual nosotros hemos tenido pues, momentos de donde apoyarnos para hacer nuestro trabajo. Respecto a la idea de este trabajo, de este libro que ha sido ganador del Premio Nacional de Literatura, nosotros siempre hemos visto que uno de los grandes problemas que existe o que existe en nuestra niñez es que son agredidos diariamente por los medios de comunicación. O sea, la violencia, la muerte, se expone descarnadamente frente a ellos. Y sin embargo, la literatura infantil evita mencionar estas cosas, la violencia y la muerte, ¿no? Entonces, la idea nuestra fue eso, o sea, a través de una pequeña novela, como es esta la que hemos escrito, también mostrar a los niños esta parte de la vida, ¿no? Que es la muerte y la violencia, pero para que ellos la reflexionen y la acepten. Entonces, esa fue la idea la inicial para poder realizar este libro. A partir de ahí ya empezamos nosotros a buscar una historia que coincida con las ideas que nosotros queríamos exponer. Desde que nos conocemos hace por lo menos unos 40 años con Víctor y Juan, yo nunca pude saber quién era Víctor ni Juan y siempre le preguntaba cada vez que venían hacia mi escritorio, porque trabajábamos juntos: ¿tú eres Víctor o eres Juan? Y ellos Bueno, yo siempre soy Juan. Tú eres Juan. No, pero estoy relatando lo que... Ya. Bien. Y ellos con la humildad siempre me respondían cortésmente, ¿no? Yo soy Víctor o yo soy Juan, así como lo han hecho ahora. Y la pregunta es, Juan, ¿cómo se hace para escribir a dos manos? Yo doy el testimonio que ellos hacían las historietas que publicábamos en la revista Visión Futuro y Juan lo dejaba en un punto, venía Víctor y lo seguía, pero como si hubiera sido la misma persona. Pero la pregunta es, ¿cómo han hecho para escribir a dos manos, tanto tú, Juan, como Víctor, esta novela? Sí,
Ante todo, buenas noches, muchas gracias también. Él es Víctor. Sí, yo soy Víctor y agradecido y emocionado también por esta entrevista homenaje que recibimos. Eh, Yendo al punto, en realidad cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en las novelas o las fábulas que hemos hecho en Dios Fábulas Veteranas, primero hacemos la sinopsis de qué vamos a tratar, de qué vamos a ver, qué vamos a enseñar esta vez, qué es lo que queremos exponer. Y casi siempre, si ves el libro, en el libro los capítulos son cortitos, son bastantes capítulos. Y ahí vas encontrando más o menos cómo es la forma en que trabajamos. Hacemos los capítulos y cada uno escoge un capítulo y va desarrollando, ¿no? Pero sí cuidando, manteniendo el estilo y manteniendo la coherencia de la historia, ¿no? Eso es una de las técnicas que usamos. Esa estructura de capítulos cortos le da una gran agilidad al libro, se lo lee con mucha facilidad porque son como estampas, pero totalmente concatenadas en un argumento muy coherente, ¿no? Y que tiene el libro estos dos componentes, lo mágico y lo realista. Lo mágico porque el libro tiene la historia que le cuenta el abuelo a Fidel, el nieto, de que cuando se muere, en realidad no se muere, sino que somos las piedritas que están en el fondo de un río. Y cuando muere el abuelo, él le había encargado a su nieto, a Fidel, que cuando él muera, la piedrita que le estaba enterrando en un sitio, lo arrojase el río para estar al lado de la abuela y para poder conversar con Fidel el niño. Ocurre luego una emigración, tienen que dejar su pueblo y Fidel ya en una ciudad costeña tiene la experiencia de que su mejor amigo, su amigo más querido, es asesinado y en realidad él lleva la piedrita al río de su pueblo natal cuando vuelve, cuando visita nuevamente su pueblo y puede conversar con su amigo entrañable y querido. La pregunta es, Juan y Víctor, ¿qué hay para ustedes en el fondo del libro? Yo le he dado un rasgo, este aspecto mágico y a la vez realista, cruelmente realista, porque trata de la historia del Perú de los últimos años y hasta de la delincuencia que nos asola. Pero para ustedes, ¿qué hay en el fondo del libro, así como las piedritas que se arrojan y que no son inertes, sino ahí está en cada piedrita nuestra alma? ¿Qué hay en el fondo del libro para ustedes? Bueno, la idea principal nuestra ha sido uno de los grandes problemas que ha existido durante estos años en que hubo la violencia fue que hubo una parte de la población entre dos fuegos. Y lo lamentable es que muchas de estas personas desaparecieron y hasta inclusive ni siquiera se saben si han existido. Entonces, el simbolismo de esto, de que el niño arroja las piedras, al final es eso, ¿no? De redescubrir y darle nombre a esas personas que desaparecieron o que murieron en esa época y saber que existieron ellos, ¿no? O sea, eso fue en el fondo lo que quisimos nosotros mostrar en esta novela, en la cual pues desarrollamos una serie de temas, ¿no? Para que se concluya en esto. Ajá. La Sí, palabra a Víctor. sí, y también un poco revalorar, ¿no?, la inmigración. Hoy que estamos trabajando nosotros visitando colegios, sobre todo del Callao, Pachacute, mi Perú, son las zonas más pobres de esta zona del Callao, encontramos muchos Fideles también. O sea, reflejados personajes e hijos de Fideles, sobre todo hijos de Fideles, cuyos ellos justo cuando conversamos con los niños,
nos cuentan que sus papás vienen de Ayacucho, de Arequipa, de Huánuco, ¿no? Vienen del centro, vienen de Cajamarca, y esos papás han venido pequeños. Y muchos de ellos, como digo, de esas zonas de donde hubo violencia. Y se ve reflejado en los niños cuando nos conversan, nos cuentan. Papá vino tal cuando era pequeñito. ¿Por qué vino? Ellos no saben explicarse por qué. Solo dicen que se vinieron, se escaparon, nada más lo único que saben ellos, ¿no? Y así encontramos historias en esos lugares. Bueno, es una zona como Ventanilla, y Perú, que debe ser reflejado también seguramente en Villa María, en Villa El Salvador, o en el Independencia. norte, ¿no? En Comas, en San Juan de Lurigancho. Yo creo que esas historias, sobre todo en los papás, se reflejan, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos también rescatar, ¿no? Cómo el niño se adapta a la ciudad, pierde su identidad, porque lamentablemente al estar en la ciudad tan ajetreada, tan diferente a ellos, van perdiendo su identidad, pero le damos un final donde ellos vuelven a recuperar la identidad, reconociéndose nuevamente su origen, ¿no? Y la historia y lo mágico que trae esas tierras de donde ellos vivieron, donde ellos nacieron. Es más o menos es lo que hemos querido también reflejar en este libro. Ahora, Juan y Víctor, nuestro público se estará preguntando al verlos a ustedes tan idénticos, pero también con algunas diferencias. Y porque son un caso, yo creo que de paradigma en el mundo, como los dos, sin, digamos, definir una personalidad de cada uno, sino como gemelos que son, escriben y hacen todo lo que hacen casi juntos, desde cuando nos conocimos, que las historietas para la revista que publicábamos lo hacían ustedes juntos, siguiendo la historia y dejándolo ahí en el escritorio a medio hacer y el otro completándolo. La pregunta es, ¿qué diferencias y qué similitudes hay entre ustedes dos, entre Juan y Víctor Atauguri? Bueno, primero tenemos que aclarar un tema. Generalmente se impuso el mito en que cuando se habla de gemelos, de que siempre uno es diferente al otro, ¿no? O sea, siempre encontramos eso en las novelas, en los cuentos, ¿no? Que son como se dice, el meollo del asunto entre los gemelos, es que hay siempre un enfrentamiento. Pero en la vida real no sucede eso. En la vida real, todos los gemelos que conocemos también siguen la misma línea que nosotros, o sea, trabajan en lo mismo, y hacen lo mismo y tienen los mismos gustos. O sea que eh, encontramos cineastas norteamericanos, por ejemplo, un par de cineastas Los hermanos, norteamericanos que hacen cine los sí, dos, incluso también hay en espectáculos actores que hacen lo mismo. O sea, uno sale en la pantalla, pero el otro está detrás y es el que apoya, es el que a veces participa en vez de su otro hermano. Hay varios artistas que son así. Si uno abre un poco googlea y busca actores que tienen gemelos, van a encontrar que hay. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? Que generalmente nosotros los gemelos tenemos los mismos gustos, las mismas aficiones y el mismo trabajo. Pero siempre hay alguna pequeña diferencia. Y eso quizás sea porque los seres humanos pues no podemos ser perfectamente iguales, ¿no? Siempre tenemos que tener algún pequeño detalle que nos va a diferenciar. Y eso decía mucho mi mamá. Mi mamá decía, bueno, Miguel es el que es un poquito más tranquilo y Víctor es un poquito más travieso. Pero afuera nosotros siempre parecemos como iguales, ¿no? claro. Y eso también Palabra quiero para Víctor. acatar, sí, quiero acatar esto también que cuando escribimos, en este caso en la escritura, sí, a veces se pueden encontrar un poquito de diferencia entre uno y otro. Eh, Miguel es un poquito más formal, más del lado poético, y yo soy más satírico.
Entonces, eso se ve reflejado en las novelas, en el libro de cuentos, por ejemplo, Por Dios y por la Plata, ¿no? Donde ven de repente encuentran un poco de unas narraciones que son, las narraciones que son realmente satíricas, con un humor medio gris, que es el resultado de los dos, ¿no? Entre los dos, al fusionar nuestras lecturas, al fusionar a la hora de escribir, agregar, quitar, poner de repente una oración es satírica, burlona, matiza. Entonces, eso es lo que hacemos a la hora de escribir, ¿no? Entonces, por eso cuando algunos amigos dicen, el humor de ustedes es medio gris, claro, es que estamos mezclados entre los dos, y el resultado no viene a ser eso, ¿no? Y eso casi lo vamos a ver en las fábulas, también en nuestros libros, ¿no? Y otros libros que tenemos, lo vamos a ver siempre, damos un poco de matiz y los mezclamos. Un poco de él, que él es más poético, tiene el sentido más formal, y yo le doy un poco más el sentido humorístico y satírico, crítico. Y hay algo de biográfico o de autobiográfico de ustedes en este libro, que en verdad es un libro encantador, es un libro que tiene acción, que tiene sentimientos, que tiene magia, que tiene identidad. Es un libro que finalmente es la historia del Perú, porque es el desarraigo del pueblo nativo para venirse y en las condiciones más difíciles, etcétera. Pero ¿hay algún rasgo biográfico en el libro? Sí, sí, o sea, nosotros somos chalacos, nacimos en el Callao, pero nuestros padres vinieron de provincias, de Arequipa, de un pueblito casi olvidado, aunque hasta ahora creo que este pueblo no tiene ni siquiera carretera. Nuestros padres vivieron en ese pueblo y al ver que no habían condiciones de ningún tipo de progreso, vinieron a Lima. Y es aquí donde nosotros nacimos, en el Callao. Entonces, llegamos a Comas, en un momento en que Comas recién estaba siendo construido como un barrio. Llegamos al cerro. Entonces, esas experiencias de cómo fuimos conociendo en un barrio nuevo y cómo fuimos observando cómo la gente, nuestros vecinos venían de otros lugares y nos juntábamos hacíamos un nuevo pueblo. Esa experiencia fue lo que nosotros quisimos exponer también en este tema del libro. O sea, por eso que, como digo y como dice Víctor, el tema central es la violencia, la muerte, pero se desarrolla una serie de temas que son actuales y que son reales y que nosotros hemos tratado de tomarlo de una manera delicada, porque esto sabe el libro es para niños es literatura juvenil, ¿no? Adolescente y juvenil. Entonces, para que ellos puedan captar la idea que nosotros queremos sin la brutalidad de un libro que es para adultos, ¿no? Pero tratar de que ellos puedan llegar a esos temas con La facilidad. palabra para Víctor. Sí, y se ve reflejado, como decía Juan Miguel, que las vivencias que hemos tenido de niños, las hemos plasmado un poco ahí, sobre todo en las imágenes que presentamos en el libro, ¿no? Las imágenes, por ejemplo, cuando la caída del sol, ¿no? La caída del sol, el atardecer, que nos impresionaba desde pequeños, desde donde vivíamos, desde la altura, en cerros, veíamos cómo el sol se escondía detrás de las montañas, detrás de los cerros, pero cuando veíamos de otro ángulo, veíamos el Callao, veíamos la isla San Lorenzo, veíamos los barcos a esa distancia. Entonces, todo eso, esas imágenes, hemos reflejado también, lo van a encontrar, esas imágenes lo van a encontrar en las experiencias del protagonista, de Fidel, cómo él observa, cómo alrededor va creciendo la ciudad, va creciendo el pueblo joven que le llamaban, pero también va disfrutando de las cosas que hay, el trepar los cerros, el observar el mar desde esa distancia, el ver los atardeceres, ¿no? Eso es lo que nosotros, también esa experiencia propia de niños, las plasmamos en este libro.
Me complace mucho la dación de este premio porque es del Ministerio de la Cultura, Ministerio de Cultura del país, pero que es a una trayectoria, bueno, no es el premio a una trayectoria, el premio es hacia el libro, pero en verdad premia una trayectoria desde cuando ustedes eran niños, dedicados completamente al arte, dedicado a la infancia y a la promoción de la lectura, porque yo los reconozco como grandes promotores de la lectura. De repente ese sea el meollo de su trabajo, porque ustedes son historietistas, son libreros, son editores, son promotores culturales. Háblennos un tanto de eso, háblennos de la dedicación que ustedes tienen en el día a día de Juan y de Víctor Ataucuri. Bien, como dijiste tú, Danilo, nosotros empezamos haciendo historietas en una revista infantil que se llamaba Urpi. En esta revista nosotros tuvimos una idea. Esta fue en la época del año 75. Tuvimos una idea, crear un personaje que sea basado en un animal que sea de nuestro país. O sea, hicimos la caricatura de un cuy, le pusimos el nombre de Cuyín y con esa idea fuimos a Urpi. Y en Urpi la editora Gladys Padrón nos recibió y nos dijo, muy buena idea, y empezó a publicarla. Entonces ese fue nuestros primeros pasos como historietistas. Luego pasamos a trabajar contigo, haciendo historietas y fábulas, y, y luego a escribir. Pero hay un paréntesis que muchas personas de repente no saben. Nosotros también hemos hecho programas infantiles en radio. Hacíamos programas infantiles en Radio RBC, Radio Latina y finalmente también Radio María. Nuestro programa se llamaba Somos el Mundo y lo fuimos emitiendo durante 2 o 3 años, en el año 90, 91 y el 95. Y luego finalmente en el año 2000 hicimos uno que se llamaba El Valle de los Valores. O sea, también hicimos radio con programas para niños y también con esta temática, ¿no? De la identidad nacional, de que los niños a través de la radio se comuniquen con nosotros y conversemos sobre sus orígenes o de dónde eran sus abuelos o sus padres y cómo vivían acá en la ciudad. Entonces, mm, como repito, siempre hemos estado dedicados al mundo infantil desde todas las ramas que hemos podido. Hasta hemos hecho también teatro de títeres y difundimos esto en el Polo Norte, ¿no? En San Martín de Porres, en Comas. Teníamos una pequeña compañía, pequeñísima, con el cual hacíamos presentaciones en algunos colegios de títeres. Sí, te paso. Víctor, Sí, y continuando, ¿no?, con la historia, actualmente, ya en el rubro que hacemos, nosotros nos dedicamos a editar libros, pero en general, mayormente los libros propios nuestros y de algunos amigos. No tenemos una editorial que está muy abierta por las cuestiones económicas, ¿no? Que no somos una editorial independiente pequeña nada más, que es parte de nuestro trabajo, pero también tenemos el otro trabajo, el de estar, vamos al gobierno, con el gobierno regional del Callao y con la DREC del Callao, la Dirección Regional del Callao, que nos ha permitido estar visitando los colegios mediante ferias escolares itinerantes y visitando con talleres. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando el taller para profesores, el taller llamado Fábula, Identidad y Valores, donde al profesor se le alcanza algunos conocimientos sobre la fábula y cómo hacer fábulas y cómo transmitir eso a sus estudiantes. Y finalmente los profesores producen con sus estudiantes fábulas, lo hacen en teatro, lo hacen en títeres, pero la importancia ahí para nosotros es que ellos aprendan a tener sentido crítico desde pequeños, ¿no? ¿A través de qué? A través de la fábula, ¿no? Sabemos que las fábulas, aparte de enseñar valores morales, la esencia de la fábula, como nació, como apareció hace más de 3000 años, fue sentido crítico al social. O sea, nació como un enfrentamiento a las clases sociales poderosas. Esa fue la primera función que tuvo la fábula. Lo vemos en la fábula de Sopo, en las fábulas indias.
Entonces, eso, con el tiempo, bueno, con Samaniego pasa a ser, la fábula pasa a ser parte de los valores morales, de inculcar valores morales en los escolares, con Samaniego, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es un poco combinar los dos, a los chicos de primaria, en los valores morales, por supuesto, y los chicos de secundaria, el sentido crítico, a ver qué es lo que pueden denunciar a través de sus fábulas, lo que sucede en su lugar, lo que sucede de repente en su ambiente, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos de colegio en colegio, como hormiguitas, ¿no? Y sobre todo la identidad también, buscar la identidad chalaca, la identidad peruana y la identidad chalaca. ¿A través de qué? A través de la fábrica de ellos puedan hacer, crear y escribir sus propias fábulas. Agradecemos mucho la presencia de Juan y Víctor Ataúcuri García y decirles que son orgullo peruano por la honestidad con que trabajan, por la coherencia y la persistencia con la cual trabajan, y ya ven ustedes dedicados completamente a formar sensibilidad y conciencia en los niños. Muchísimas gracias y felicitaciones por el Premio Nacional de Literatura Infantil 2023 del Ministerio de Cultura de nuestro país. Gracias, Juan y Víctor Ataúcuri.